Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la segunda jornada de Letras Ibéricas, que en realidad es como si fueran las terceras, porque hubo una introductoria sobre el centenario de José de Saramago. Vamos a ponerle segundo A, ¿no? El caso es que, desgraciadamente, Pilar ha perdido el vuelo de Lisboa y hoy no nos va a poder acompañar. Ya llegará mañana. Este año en la jornada tiene especial interés porque además coincide con el aniversario de la Revolución Portuguesa, el 25 de abril del 74, que antes estábamos hablando, pero ellas son demasiado jóvenes, que casi todos o muchos de los que estamos aquí, recordamos perfectamente lo que estábamos haciendo aquel 25 de abril. Yo estaba en un restaurante, o sea, tampoco estaba muy triste, pero sí recuerdo que el dueño del restaurante estaba absolutamente horrorizado porque decía que le venía la ruina, porque después de aquello llegaría a España y sería un caos. Así que profeta no fue, gracias a Dios, ¿no? Y entonces esta jornada, como sabéis o habéis visto el programa, van a ser 3 días. Hoy tenemos a Tereicha, que va a presentar además su interesante libro que tenemos aquí. Abril es un país. Mañana vendrá Carme Riera, que también, curiosamente, estrena libro, pero nos hablará del arte de escribir o del arte de la escritura. Sí. Y el último día vendrá una escritura portuguesa que tendrá Anabela, que tendrá un diálogo con Pilar del Río y con Eva. Así que espero que disfruten esta jornada y bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy y por compartir estas jornadas ibéricas, estas jornadas en las que queremos encontrar la literatura entre España y Portugal. Es verdad que nuestra querida Pilar ha perdido el vuelo. No se puede imaginar el tono de llamada de la pobre Pilar cuando ha perdido el vuelo. Estaba desolada porque tenía muchas ganas de estar aquí y bueno, de todas formas la tendremos mañana, pero bueno, tenía muchísimas ganas de compartir este día con Teresa. Además, ella iba a ser quien presentara a Teresa, pero bueno, de todas formas la tendremos 2 días, que siempre es maravilloso compartir con Pilar cualquier rato. Bueno, nosotros también somos ibéricos. De la noche a la mañana Europa apareció cubierta con esta pintada. Nosotros también somos ibéricos. Con esta frase, José Saramago inicia la audaz metáfora de la que nace su novela La balsa de piedra. Una metáfora que en realidad es como el faro que ilumina estos encuentros, el transiberismo. Quizás también sea la luz de ese bólido que hace unos días atravesaba los cielos de España y Portugal. Un fenómeno tan extraño como real, pero que parece una de esas simbólicas metáforas de las que nacen las novelas de Saramago. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en colaboración con la Fundación José Saramago y con el patrocinio de la Fundación Cajasol, vuelve a reunirnos para celebrar las Jornadas de Letras Ibéricas, un encuentro internacional que convierte a Sevilla en punto de encuentro de la literatura española y portuguesa. Queremos agradecer de nuevo a Pilar del Río. Esto tenía estas palabras escritas para estar mirando a los ojos a nuestra Pilar, pero bueno, se lo diré mañana. Quería agradecer de nuevo a Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, su complicidad para participar en estos encuentros sobre los que queremos construir el hermoso edificio del iberismo. Hablando español, portugués y, por supuesto, esa delicada y exquisita lengua mestiza del portuñol. El año pasado inauguramos esta cita internacional que en realidad tuvo el año anterior un preámbulo o prólogo en el que ya adivinamos la necesidad de crear estos encuentros de amistad ibérica. Unas jornadas impulsadas con la intención de reunir a creadores de ambos países para reflexionar sobre su obra creativa y también sobre las relaciones transfronterizas de ambas literaturas. Porque queremos que Sevilla sea el puente que una ambos territorios en una alianza literaria, poética, periodística, narrativa y ensayística también. Que las metáforas ibéricas sirvan para resucitar el viejo sueño del iberismo. Este año hemos querido recordar un acontecimiento histórico del que se cumplen 50 años, la Revolución de los Claveles. El levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que provocó la restauración de la democracia en Portugal y que derrocó a la dictadura salazarista que gobernaba el país. Un capítulo de la historia de Portugal en el que España buscó su reflejo y su referente.
El episodio definitivamente inspirador, un acontecimiento que ha marcado también la literatura de nuestro presente. En esta edición se encontrarán en Sevilla 3 autoras. Aquí no hacemos ya paridad, ¿eh? Aquí es que aparecen y aparecen. Estará Carme Riera, Anabela Mota Ribeiro y Teresa Consella. Carme Riera, novelista y ensayista de referencia, académica de la RAE, nos ofrecerá una lección magistral con la literatura como eje y que nos anuncia con un sugestivo título de naturaleza confesional, Los retos de la escritura. La académica y novelista nos invitará a un viaje al interior de su taller literario, al imaginario de una fabuladora, aportando además jugosas claves sobre su recién publicada novela, Una sombra blanca. Teresa Consella, que hoy nos acompaña, y Anabela Mota Ribeiro, que estará el jueves, hablarán sobre su obra, pero también pondrán en común su experiencia sobre la Revolución de los Claveles, escritoras y periodistas que nos mostrarán el valor del periodismo para relatar la historia, haciéndolo además desde la perspectiva de 2 periodistas jóvenes que eran niñas cuando Portugal se llenó de claveles y se quebró el trono de los dictadores, el del Salazar portugués y el del Franco español. Teresa es española, gallega y corresponsal del País en Portugal. Ella nos hablará de su libro Abril es un país, el relato de la Revolución Portuguesa con la mirada de una española que siente curiosidad por los héroes olvidados. Anabela, que nos acompañará el jueves, lo hará desde su vivencia como joven mujer portuguesa que ha querido contar cómo ve aquella lejana revolución los que nacieron después de 1974. Como decía Anabela, nos va a hablar del programa que ella tiene en la televisión portuguesa, donde entrevista a personas nacidas después de 1974. El título del programa es Los hijos de la madrugada, el Portugal que nació tras la Revolución de los Claveles, haciendo también periodismo sobre la estela de los acontecimientos del pasado. Es un programa realmente interesante, no se lo pierdan porque ha preparado una intervención muy curiosa. Literatura y periodismo, como en aquella obra de teatro de José Saramago, cuya memoria inspira estos encuentros, titulada A Noite, la noche, en la que el Nobel portugués nos situaba en la redacción de un periódico en Lisboa la noche del 24 al 25 de abril de 1974, en aquella madrugada llena de miedo, asombro y esperanza. Y también de incertidumbre, esa incertidumbre que inspira y aterra cuando se está intentando escribir al borde del presente, cuando no se sabe si se están escribiendo textos periodísticos que se olvidarán mañana o la crónica histórica del presente en el que nacen los futuros. Así que iniciemos esta nueva edición de las Jornadas Ibéricas, atravesando las fronteras entre Portugal y España, iluminando el camino que enlaza a Sevilla con la hermosa decadencia de Lisboa, las saudades del Duero atravesando Oporto o los vientos atlánticos del Alentejo, Allende al Tajo. Todo ese viaje a Portugal donde aún sigue oliendo a claveles y suena 50 años después el himno de las utopías aún por conquistar, la canción en la que también nació nuestro futuro, Grándola Vila Morena. Teresa, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que has hecho un esfuerzo muy importante por estar en Sevilla, te queríamos en Sevilla. Ahora presentaré a Teresa, a los que no conocen a Teresa, pero ella forma parte de esta tierra. Ella es una magnífica periodista y una periodista que también pues, hace historia, porque yo creo que este libro está llamado a ser clave absolutamente fundamental para entender qué fue la Revolución de los Claveles. El libro que nos presenta, Abril es un país, los heroísmos desconocidos de la Revolución de los Claveles. Teresa es premio Meridiana, premio Meridiana por su defensa de la mujer, premio José de Juan de periodismo, premio Unicaja de artículos periodísticos y también premio nacional de periodismo Francisco Valdés. Ella comenzó en la delegación de Almería del periódico Ideal de Granada. Luego entró en la delegación andaluza del País, abordando temas sobre inmigración, menores, violencia de género. Teresa era la gran periodista ejemplar que cubría esa preciosa sección que se llamaba Sociedad antes de que quedara manchada de tantas cosas, ¿verdad? No sé, yo es que soy ya una vieja que recuerda los tiempos en los que se hacía periodismo de otra forma y la verdad es que Teresa era una periodista absolutamente ejemplar.
Desde 2008 es el año en el que ella se marcha a Madrid, a la sección de Cultura del País, y aquí aparece una nueva Teresa, la misma Teresa, pero haciendo otro tipo de temas. A mí me interesó especialmente esa etapa tuya como coordinadora del blog Historias en la web del País, donde abordaba temas de historia, libros, archivos y bibliotecas. En esa etapa, como excelente divulgadora de la historia, enhorabuena, consiguió el premio José de Juan de periodismo en 2013, como decía antes, por el artículo La biblioteca que resiste, publicado en El País el 14 de octubre de 2012. Ella viene a presentarnos, Abril es un país, yo tenía muchas ganas de que viniera a Sevilla a contarnos esa experiencia, y bueno, yo quería que tú estés en el lado de los autores y yo en el lado de los periodistas, y plantearte en una especie de conversación, entrevista, cómo surgió esa idea, porque ella es, como he dicho, corresponsal del País en Portugal. ¿En qué momento surge esa necesidad de contar ese momento histórico fundamental que ha marcado no solo el presente de Portugal, sino el presente de España y de Europa, porque ha sido un momento, yo creo que ejemplar de la historia, muy luminoso? ¿En qué momento crees que hay que contar algo más, o que la aportación de una mirada de una periodista española puede revelar una cara más desconocida? Bueno, primero gracias por la invitación a Eva, a Pilar, que no está aquí, a la Academia y también a la Fundación Cajasol, y sobre todo gracias a todas las personas que estáis aquí, en especial, con especial cariño a aquellas personas que son amigos y amigas, y para mí estar en Sevilla es estar en casa, o sea que estoy muy feliz de estar aquí. Y espero no interrumpir demasiado con las toses el relato, porque es posible que ocurra, o sea que pido perdón por anticipado. Bueno, pues el libro surge en cuanto llegué a Lisboa en el año 2021, en el mes de julio de 2021, al poco tiempo de llegar murió Otelo Saraiva de Carvalho, que había sido el redactor del plan operativo del 25 de abril, el hombre que a solas en su casa había diseñado las 42 acciones que se iban a desarrollar esa noche en todo el país. Y se planteó un debate muy apasionante en la sociedad portuguesa sobre qué tipo de homenaje merecía Otelo, ¿no? Y fue fascinante, porque había una parte de la sociedad y también una parte de los políticos que consideraban que Otelo merecía pues, honras fúnebres, de un funeral de Estado, banderas a media asta, porque había sido el redactor del programa operativo que había culminado con éxito para traer la democracia y la libertad al país. Y había otra parte del país que ponía el acento en algo que había ocurrido después. Otelo se había metido en política, había sido uno de los militares del 25 de abril que había quedado atrapado por el torbellino de la política y del proceso revolucionario, y acabó pues, en una digamos, órbita revolucionaria de extrema izquierda, en la que se acabó alumbrando también un movimiento, un grupo terrorista, el grupo de las Fuerzas Populares 25 de abril, que cometieron pues, varios atentados, mataron a 16 personas en los años 80. Él no estaba metido exactamente en la estructura terrorista, pero para los jueces él estaba metido, digamos, en esta órbita teórica, ¿no? Un poco que arropó el movimiento, y fue condenado a 15 años de prisión, y solamente pudo salir gracias a una amnistía política, ¿no? Muy impulsada por Mario Soares. Bien, entonces es un hombre controvertido, no es un hombre puro, es un hombre que hizo algo muy elogiable por todos, indiscutiblemente, y es un hombre que también estuvo en una órbita que, desde luego, es muy recriminable, ¿no? Entonces, esto generó un debate apasionado. El gobierno se vio muy apurado y acabó decidiendo, el gobierno de Antonio Costa acabó decidiendo que iba a mirar el pasado, ver lo que había hecho con los anteriores referentes de Abril, los anteriores capitanes de Abril que ya habían muerto, como Salgueiro Maia o Melo Antunes, y en aquellos casos tampoco se les había digamos, homenajeado de ninguna forma especial. Por lo tanto, tuvieron pues, una decisión fácil, que fue: vamos a hacer lo que hemos hecho con todos, porque luego
y esto siempre es una cosa curiosa de Portugal. Luego es un país que, digamos, que es como muy generoso a la hora de conceder honras y homenajes, ¿no?, a ciertas personas. Por ejemplo, cuando se ha muerto la reina Isabel II, que no recuerdo exactamente los días, a lo mejor la cónsul nos lo puede decir, pero no sé si fueron 3 o 4 días de banderas a media asta, ¿no? Entonces, es curioso que esto no ocurra con los militares que se pueden considerar pues que han sido parte de los padres fundadores de la democracia, ¿no? Luego también hay políticos y otras personas, pero desde luego los militares que hicieron Abril son padres fundadores de la democracia portuguesa, de alguna manera, ¿no? Entonces, bien, este debate me fascina y hace que haya un montón de publicaciones en prensa y claro, y recuerdos de ese día que yo no recordaba porque era pequeña. Y entonces descubrí, con mi ignorancia absoluta sobre lo que había pasado el 25 de abril, descubrí a personas como Salgueiro Maia. Y Salgueiro Maia me fascinó, porque era el prototipo del héroe limpio, puro, perfecto, claro. Y marginado. Entonces no hay nada como un héroe maltratado para que te despierte la curiosidad y digas, yo lo quiero saber todo sobre él. Entonces en el camino fueron saliendo otras historias, otras personas, otros elementos surrealistas de aquel día. O sea, el 25 de abril está lleno de tantos momentos mágicos, tantos azares que podrían haber salido fatal, que podrían haber convertido aquel día en un día trágico y que salieron bien. Entonces, bueno, es imposible no caer fascinada por el 25 de abril, ¿no? Claro. O sea, yo creo que si alguna revolución teníamos que haber vivido, claramente es la Revolución Portuguesa. Sí, sí, es verdad. Es como si una serie de azares que no tienen por qué suceder, suceden, ¿no? Porque hasta... Bueno, lo que ocurre con los claveles, ¿no?, que es una circunstancia absolutamente azarosa por esta señora, ¿no?, que estaba Celeste trabajando, Cairo, Celeste, que estaba repartiendo claveles en el restaurante y bueno, se encuentra con esos claveles, los reparte y pasa lo que pasa, ¿no? Sí, Celeste es una camarera de un restaurante que llevaba un año abierto, justo ese día cumplía un año y entonces habían encargado claveles blancos y rojos para repartir a los clientes. Cuando Celeste llegó a trabajar, el jefe le dijo, vete a tu casa que hay una revolución, hoy cerramos, pero llévate los claveles, ¿no?, para que no se marchiten. Y entonces ella se fue con el manojo de claveles. Y en el Rocío se cruzó con la columna de militares de la Escuela Práctica de Caballería de Santarém. Y un soldado le pide un cigarro, ella no fumaba, y entonces le ofrece un clavel, que es lo propio, ¿no? Cuando alguien te pide un cigarro y no tienes, le das lo que tengas. Entonces ella le dio lo que tenía, que era un clavel. Y entonces automáticamente pues los demás le pidieron y ella empezó a repartir los claveles entre todos. Y el primer soldado puso su clavel en el fusil y todos los demás le imitaron. Entonces, es que no puede haber una imagen más perfecta, más poética. O sea, a ningún en ninguna gabinete de publicidad se les podría haber ocurrido una idea mejor para simbolizar de una manera tan poética lo que estaba pasando en las calles de Lisboa ese día, ¿no?, que era un golpe militar, pacífico, no violento, sin ánimo de venganzas, que lo que pretendía era tumbar una dictadura la más larga de la Europa occidental, 48 años, y lo quería hacer además sin sangre. Bueno, hubo 6 muertos en los 2 días, ¿no?, entre el 25 y el 26, pero no hubo ninguna acción violenta por parte de los militares rebeldes. Hubo 4 víctimas provocadas por la policía política, que se atrincheró y se resistió durante más horas que ningún otro cuerpo fiel a la dictadura. Y luego hubo 2 víctimas por disparos de soldados revolucionarios, uno el 25 y otro el 26. Pero fue un golpe pacífico, eminentemente, ¿no? Y eso lo convierte en un hecho histórico profundamente singular. O sea, el pacifismo es una de las cosas singulares y la otra es que los militares dan el golpe para dárselo al pueblo. O sea, para darle el poder al pueblo, no para ponerse ellos en el sitio de los que están, que tampoco es nada habitual. Normalmente los golpes militares suelen ser con unos fines muy determinados, normalmente no vienen con muy buenas intenciones y normalmente no lo hacen con el altruismo de decir queremos echar abajo esto para que la gente pueda libremente elegir qué es lo que quiere hacer con su país. Y eso fue lo que hicieron los portugueses y lo que convierte su revolución en un hecho totalmente insólito dentro de la historia contemporánea, ¿no? Teresa, una de las cosas que, bueno, te has comentado que llegas bueno, con una mirada ciertamente virgen, ¿no?, allí a Portugal y también a este acontecimiento histórico, ¿no? Pero a ti hay una parte que te conmueve, que es
esos héroes olvidados, ¿no? Por ejemplo, Maya. Maya que creo que simboliza un poco este libro, ¿no? Porque realmente... Sí, es el eje de todo el libro. El eje de todo el libro. Está todo el rato su vida. Esa idea de los héroes olvidados, verdaderamente un personaje absolutamente singular, ¿no? En la historia, ¿no? Se sale de todo. Bueno, solo un matiz que lo hago siempre en todas las ocasiones en las que puedo hablar del libro, y es que son heroísmos, porque también hay algunas mujeres en el libro, son heroísmos olvidados, desconocidos en España, no son heroísmos desconocidos en Portugal. Portugal sabe perfectamente quién es el capitán Salgueiro Maia y todos los demás, ¿no? Que aparecen citados ahí, quién es Celeste, quién es Conceição Matos, bueno, quiénes son todos los que aparecen ahí. Pero sí, Salgueiro Maia es un personaje que también lo digo, que si hubiera sido francés o estadounidense estaríamos todos reivindicándolo hoy en día. Sería un héroe universal, porque es una figura realmente que hace en un día, toma un montón de decisiones. Una sola de ellas bastaría para convertirlo en un héroe, pero no solamente hay una, sino que hay varias, que a lo largo del día permiten que el golpe de Estado salga bien, triunfe, y que salga bien de esta manera pacífica, en la que yo creo que, sobre todo la parte final, ¿no? Cuando está en el Largo do Carmo asediando al cuartel donde se ha refugiado Marcelo Caetano, que en ese momento era la cabeza visible, ¿no?, de la dictadura portuguesa, y se había refugiado ahí desde las 4 o 5 de la madrugada, y eran ya, pues, habían pasado 10 horas, 12 horas, y no acababa de rendirse el cuartel. Son momentos de mucha tensión y de mucho riesgo, porque hay un montón de personas, centenares de civiles concentrados en esa plaza, hay 300 militares dentro del cuartel protegiendo al dictador con armas. En fin, es una situación de riesgo en la que todo podría haber salido fatal, porque si ellos disparan habría habido una matanza de civiles. Y los militares rebeldes podrían haber también hecho una carnicería disparando contra el cuartel. Y entonces Maia, que es el comandante de esas fuerzas, se resiste, ¿no? Hace unos disparos contra la fachada, pero se resiste a recurrir a la violencia, es reticente y trata de prolongarlo, y entonces son situaciones que se prolongan durante un montón de horas, nadie sabe cómo va a salir, ya todo el mundo piensa que aquello va a salir fatal, pero probablemente si hubiese sido otro militar con otra personalidad, a lo mejor las cosas habrían salido de otra manera, ¿no? Yo he entrevistado a algún capitán de Abril que me decía que fue una suerte histórica para Portugal que fuese el capitán Maia el que estaba al frente de esas tropas en ese momento, y me decía por él mismo, ¿no? Me decía, si hubiera sido yo todavía estaríamos hoy buscando las piedras del cuartel del Largo do Carmo, ¿no? Entonces, claro, el factor humano, ¿no?, el personal, son elementos micro históricos, pero que tienen un peso muy importante en determinados acontecimientos históricos, ¿no? Entonces yo creo que la personalidad de Maia también ayudó a que las cosas saliesen bien, ¿no? Y él fue, además, la persona que se preocupó de evacuar al dictador de forma que no sufriese ningún tipo de agresión, que no fuese linchado. Había gente que quería lincharlo. Claro. O sea, esto es así, ¿no? Él lo cuenta en sus memorias, ¿no? Yo veía en muchos rostros, en muchas miradas, el odio, ¿no? Y mi preocupación en el último momento era ya cómo sacar de allí a aquel hombre sin que sufriera ningún tipo de daño. Entonces, esto también, volvemos otra vez a la excepcionalidad de la Revolución Portuguesa, se hace con un profundísimo respeto por los derechos, por la integridad de las personas, incluso de los enemigos, ¿no? Y eso es una lección de ética impresionante, ¿no? Yo creo, ¿no? Es otra de las razones por las que me parece que la convierte en un momento único. Recuerdo que comentas algo sobre, bueno, un momento que puede considerarse ciertamente anecdótico, ¿no? Cuando Salazar, que sufre ese accidente, ¿no? Eso es anterior. Sí. Eso es anterior, efectivamente, pero es curioso y representa un poco esa dictadura totalmente ya delirante, ¿no? Sí. De Salazar, que tiene un accidente, queda como en coma, ¿no? Y cuando despierta ha sido sustituido, ¿no? Por Caetano. Pero aún así se mantiene, le mantienen un poco, pues bueno, toda esa especie de ficción,
De forma que, se han visto la película de Goodbye Lenin, por ejemplo, es un poco Sí. así, ¿no? Incluso los periódicos se arreglan para que el dictador piense que él sigue teniendo el poder. Sí, sí. O sea, realmente había llegado todo ya a un histrionismo brutal, ¿no? Todas esas historias, ¿cómo te sorprenden a ti como periodista española? Porque Bueno, a mí me sorprenden un es montón. que- O sea, yo que adoraba Portugal antes y me gustaba y había estado de vacaciones, pero ya una vez que aterricé allí y descubrí cosas de su historia, además que me gusta mucho la historia, primero dije, o sea, ¿cómo puedo vivir en España y no saber nada de esto? exacto, Eso es claro. lo primero que Sí, yo sí, pensé, sí. dije, o sea, Nos pasa a mí que eso, me ¿eh? interesa la historia contemporánea, o sea, que Sí, nos pasa entiendo que la eso. mayoría de las personas de mi generación que no tienen interés por la historia, pues Sí. tampoco sabrá mucho más, ¿no? Entonces, por un lado es el desconocimiento tan profundo que tenemos los españoles de la historia portuguesa. Y dos, descubrir que esa historia es totalmente fascinante, ¿no? Y la historia contemporánea, la historia del siglo XX... Bueno, la historia del siglo XX es fascinante en toda Europa. No solo en Europa, pero en Europa, desde luego, es muy fascinante por todas las cosas terribles que pasaron y también las cosas maravillosas, ¿no? Es un siglo convulso y lleno de lo mejor y de lo peor. Entonces, en Portugal ocurren cosas que puedes calificar de realismo mágico, ¿no? Entonces, el episodio este de Salazar que citas, que es bueno, bastante anterior a la Revolución, ¿no? Porque él se muere él es sustituido en 1968 Exacto. Ajá. por Marcelo Caetano. Entonces, él tiene ese verano un episodio que es como muy chusco, se cae durante una visita del callista, le están arreglando los pies, se cae de la silla, tiene una trombosis. Entonces, bueno, Saramago además tiene un relato que habla de la carcoma esa de la silla sí. y tal. O sea, Bueno, entonces es todo, bueno, pues tiene el episodio, entra en coma y bueno, pues claro, es una convulsión para la gente del régimen porque no estaba previsto que se podía hacer y demás, y deciden sustituirlo por Marcelo Caetano, que durante un tiempo ya Salazar lo había visto como su delfín, lo que pasa es que luego lo habían apartado, bueno, en fin, Marcelo Caetano lo nombran presidente del Consejo de Ministros y Salazar se recupera. Entonces es un problema porque tenemos a dos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, no? Pero claro, Salazar era mayor, en fin, yo creo que bueno, el régimen decide, vamos a dejarlo como estamos, o sea, Caetano representaba cierto aperturismo, todo el mundo era un poco consciente de que aquello había que arreglarlo y cambiarlo de alguna manera y bueno, y quizás Caetano podía tener un poco, aportar esa cierta mirada y savia nueva, ¿no? Y entonces, vale, ¿qué hacemos entonces con Salazar, ¿no? Pues nadie se atreve a decirle a Salazar que ya no es el dictador, nadie se atreve a decirle que ya no manda. Y entonces deciden que, bueno, vamos a dejarlo. Como él no quería salir de ese convento mucho, ya era mayor, estaba con sus... era un hombre como de muchas rutinas, maniático y tal, bueno, pues le... Fue, entre comillas, relativamente fácil, porque yo no creo que sea nada fácil implicar a ministros, en fin. Y del periodista el director del periódico Diario de Noticias, bueno, montan todo un teatro para que hacer creer a Salazar que sigue siendo el dictador de Portugal, que sigue siendo el hombre, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces ahí, bueno, pues tiene audiencias falsas con los ministros, con otras personas también. Tiene, y lo más interesante para los periodistas como nosotras es lo que ocurre cada noche en el Diario de Noticias, que el director las noticias. El director del Diario de Noticias cada noche se junta con sus tipógrafos y reescribe aquellas noticias donde Marcelo Caetano se informa de las noticias de Marcelo Caetano y las sustituye por las audiencias falsas de Salazar. Y ese es el periódico que se le entrega a Salazar al día siguiente, que era un hombre de rutinas fijas y solo leía el Diario de Noticias por la mañana. Entonces, no hay problema. Era, bueno, fue la gran fake news de... Totalmente. En fin, además, muchísimo esto ni mejor. Trump se le podría haber imaginado algo parecido. Y además, maldita sea, porque en comparación con Goodbye Lenin es, vamos, una chorrada en comparación con esto. Es claro, magnífico. entonces cuando ves estas cosas, o sea, bueno, esta es una historia suprema. Yo creo que no va a haber ningún dictador en el mundo con el que haya ocurrido algo así. Debe ser un caso único. Pero Portugal está lleno de salidas ingeniosas, a veces disparatadas, a veces maravillosas, a veces, no sé, surrealistas que te fascinan. Probablemente en las historias de todos los pueblos tenemos historias así y personas que hacen
cosas increíbles, ¿no? Y que los azares a veces parecen mágicos, pero yo de verdad que alrededor de este momento de la historia portuguesa y en especial de la Revolución, encontré un montón de azares mágicos, ¿no? Y un montón también de cosas surrealistas, ¿no? Totalmente. Hay una cosa que tú apuntas en el libro que, bueno, que es real, ¿no? Que quizás ese azar también se debe a una circunstancia, y es que, digamos que el ejército, los hijos de la casta castrense, ¿no? se habían apartado un poco de ese destino, y el ejército empieza a estar lleno de clase popular, de las clases populares, los hijos de la clase popular. Y quizás eso de alguna forma marca esa revolución, ¿no? Porque es verdad que es un alzamiento militar, pero muy de los distinto, capitanes. claro, de los capitanes. No de los generales. Eso explica mucho también de ese azar venturoso, ¿no? De lo que había ocurrido con todo ese ejército en las colonias y tal, pero cambiado, ¿no? Con una clase popular. Sí, digamos la sociología de los militares que dan el golpe explica el tipo de golpe que dan y que den el golpe también. Ellos, la dictadura empezó a tener problemas para formar oficiales para el ejército cuando empezó la guerra colonial, que empezó en el año 1961. Los hijos de la élite militar, que eran los que ingresaban de forma mayoritaria en la academia hasta entonces, de hecho estaba cerrada, no podía entrar cualquier portugués en la academia para formarse como oficial del ejército, pues con el estallido de las 3 guerras coloniales, a partir de 1961, pues digamos que las vocaciones caen, ¿no? Porque ya ser militar es otra cosa, ¿no? Ya no es solamente la parte bonita, sino que te tienes que ir a jugar el tipo a una guerra, a matar y tal vez a morir, ¿no? Y entonces no tiene más remedio que abrir la academia a clases más modestas, y entra la clase media y las clases humildes. Maya es hijo y nieto de ferroviarios. Bien, entra un tipo de personas mucho más parecida a Portugal que la que estaba antes, ¿no? Claro. Probablemente, ¿no? Y que también sienten, por un lado, una empatía con esa sociedad de la que ellos mismos proceden, eso son como ellos, es su sociedad, es su gente. Y por otro lado, son hijos de la cultura y del esfuerzo. Nadie les ha regalado nada. No están allí porque son hijos de ferroviarios o nietos, están allí porque ellos han tenido que esforzarse, porque sus familias han tenido que esforzarse para que ellos puedan a lo mejor estudiar. Y a veces han tenido que renunciar a cosas. O sea, Maya habría querido ser geólogo, y no pudo, porque su familia no podía permitirse el lujo de pagarle una formación universitaria, ¿no? O sea, no había ascensor social en la dictadura. La dictadura portuguesa fue terrible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la desigualdad tan extrema que había, ¿no? 1,5 millones de personas emigraron en los años 50 y 60 y hasta el 74, 1,5 millones de personas salieron de un país de unos 10 millones, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Que nos da un poco idea de lo difícil que era sobrevivir en ese país. Era un país de resistentes y de supervivientes. Entonces, ellos, los capitanes que hacen Abril, son ya este nuevo tipo de oficiales. Son oficiales que están conectados con esa gente que o ha tenido que emigrar o ha tenido que tener un gran esfuerzo para poder salir adelante y que sienten que no les deben nada a la dictadura, ni a Marcelo Caetano, ni a Salazar, ni a Américo Tomás, que era el presidente de la República. Entonces, sienten mucha mayor libertad, ellos se sienten mucho más libres. Por otro lado, también es una generación bastante a la que llega de alguna manera, aunque era una dictadura y las cosas estaban controladas, igual que aquí, pero llegan los vientos de las revoluciones del 68 francés, y luego está el factor fundamental que es la guerra colonial. O sea, el golpe militar, el 25 de abril, nace en África, nace en el Mato, nace en las guerras, nacen aquellas campañas enormes de los militares sin medios, pasando hambre y pasando unas situaciones muy penosas y muy difíciles,
y enfrentándose contra una población que tiene toda la razón de su parte, que es uno de los grandes dramas que puede tener un militar que está haciendo la guerra, ¿no? Entonces yo creo que también para los capitanes que se sublevan pesa mucho el ser conscientes de que mientras están haciendo la guerra son conscientes de dos cosas, son conscientes de que esa guerra está condenada al fracaso, de que van a la derrota. Portugal es un país aislado internacionalmente, no tienen medios, los movimientos de liberación tienen el apoyo de un montón de potencias que cada vez suministran mayor armamento, mayor apoyo logístico, en fin, y van contra los vientos de la historia. O sea, el imperialismo era, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía ningún sentido. Bueno, no lo tenía tampoco antes, pero quiero decir que en aquel momento las potencias se dan cuenta y descolonizan más o menos, queriendo o no queriendo, pero más o menos lo hacen. Luego viene otro tipo de colonización, pero ahora hablamos de esta, de la que era territorial, y Portugal se empeña a mantenerla hasta el final, ¿no? La dictadura portuguesa se empeña a mantener aquel imperio que titulaban en los mapas que ponían en los colegios, como Portugal no es un país pequeño. Entonces ponían un mapa donde ponían el mapa de Europa y marcaban todo, Portugal, España, Alemania, Francia, Italia, y decían, Portugal no es un país pequeño, porque todo lo que ellos tenían en todo el mundo era mucho mayor que todo esto de Europa, era mucho más que media Europa. Bueno, entonces, los militares en África se dan cuenta de que vamos a la derrota, vamos a ser los chivos expiatorios de la derrota, porque la dictadura va a decir, hemos perdido la guerra porque nuestros militares son unos fracasados y no han sabido hacerlo bien, con lo cual la imagen y el desprestigio del ejército era, o sea, el desprestigio del ejército era ya absoluto, que estaba desprestigiado, pero eso ya acabaría de hundirlo. Y 3, yo creo que, los capitanes más concienciados y los oficiales más concienciados se dan cuenta de que aquella guerra no tiene ninguna legitimación ética. Y yo creo que hacer la guerra pensando que estás matando a personas que tienen la razón debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es lo que fortalece al movimiento de las Fuerzas Armadas y hace que todos estos oficiales, que son más o menos 700 oficiales los que en diferentes momentos están metidos en la conspiración, y de esos 700, 300 son capitanes, pues que decidan que van adelante. No empieza como un movimiento político-militar para derribar a la dictadura, empieza como un movimiento de oposición a una serie de medidas, digamos, que les perjudicaban desde el punto de vista profesional y corporativo. O sea, empieza como una protesta corporativa. Pero debajo de toda esa protesta corporativa había todo este malestar, todas estas cosas, ¿no?, que hemos estado hablando. Y bueno, y entonces es en Guinea, en Mozambique y en Angola donde nace el 25 de abril, aunque luego, bueno, pues la conspiración germine en Lisboa, y en Lisboa sean las asambleas y finalmente se produzca allí, ¿no? Pero es en la guerra. Probablemente sin guerra colonial pues no sabemos cuál habría sido el desenlace de la dictadura portuguesa, ¿no? Claro. ¿Y cómo has reconstruido tú esta historia? Es decir, has podido hablar con personas que efectivamente que vivieron eso. ¿Cómo preparaste esta reconstrucción de los acontecimientos, esta memoria, es decir, eso, tú llegas y eres una periodista que llega, eso que te decía, virgen, con cierta, en fin, desconocimiento lógico, ¿no?, de esa época. ¿Lo planteas desde un punto de vista periodístico y luego resulta otra cosa? ¿Cómo es ese Bueno, ese yo proceso? he hecho periodismo, o sea, yo soy periodista, que es lo único, claro, lo pero único el periodismo que soy. sirve para contar historias. Yo creo Claro. No lo digo para desmerecer el libro, que no lo o sea, para nada, pero que digo, soy periodista, no soy otra cosa, este no es un libro literario, aunque yo he intentado escribir bien, porque me gusta leer las cosas también bien escritas. Sí, pero ahora leemos a Chávez Nogales y nos enteramos de verdad qué pasó en Claro, pero sí, yo lo digo para reivindico el periodismo. O sea, yo con este libro he hecho periodismo, el mismo periodismo que hago en el día a día, en la corresponsalía, o que hacía antes en Sevilla o en Almería, ¿no? Entonces, he utilizado los mismos. ¿Qué ocurre? Que he tenido más tiempo, no todo el que quisiera, porque lo he hecho en un año y no es todo el tiempo que yo quisiera. Yo habría querido tener más tiempo para poder haberlo madurado y más, claro. Pero bueno, es el que hay.
Y en ese tiempo, pues claro, me he documentado pues, como se documentan los periodistas, leyendo libros, leyendo artículos, viendo películas, consultando archivos y luego lo más bonito que tiene un periodista, que son las entrevistas. Claro. O sea, entrevistando a los protagonistas de la historia, que ha sido un auténtico privilegio. Para mí ha sido un privilegio. Cuando murió Otelo, cuando vi todo aquello y vi Salgueiro Maia y fui a mirar, dije, Salgueiro Maia ya está muerto, qué barbaridad. Bueno, pues yo necesito hablar con los que todavía no están muertos, necesito que ellos me cuenten lo que hicieron, necesito que me revivan, ¿no?, lo que ocurrió aquellos días. Y entonces, no sé cuántas entrevistas he hecho, pero yo creo que más de 20. Y muchas de ellas son capítulos del libro, son personajes, ¿no?, a los que le dedico un capítulo. Y ya no solamente fueron los militares, que también, ¿no?, que entrevisté a algunos capitanes de Abril, pero también en el proceso de construcción me di cuenta de que también era injusto limitar estos heroísmos a los militares, que evidentemente el 25 de abril es un golpe militar que se transforma en una revolución porque el pueblo portugués sale a la calle en masa y dice, aquí ya no hay marcha atrás. O sea, en ese momento es una revolución. Sale a la calle incluso contra las órdenes, las sugerencias, o las recomendaciones, digamos, que hacían el movimiento de las Fuerzas Armadas a través de los comunicados en la radio que decía, por favor, quédense en casa, para evitar, ¿no?, situaciones de riesgo. Bueno, todo el mundo se va a la calle, todo el mundo quiere acabar con aquel régimen, cada uno por su razón diversa, uno para jugar las cartas en el tren que no se podía y otro para poder militar libremente en el Partido Comunista. O sea, cada uno tendría sus razones, pero la libertad fue la común, la que les unió a todos, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos a los protagonistas del 25 de abril, pero es que antes del 25 de abril hubo otros heroísmos en Portugal de personas que se jugaron la vida, algunas murieron, otras no murieron, pero sufrieron torturas, fueron perseguidas, fueron al exilio, fueron castigadas. O sea, la dictadura portuguesa, que se dice a veces que fue blanda, no fue nada blanda. La dictadura portuguesa tenía prisiones tan terribles como Peniche, que he estado hace pocos días en ella. Han convertido la antigua prisión de Peniche, donde han pasado más de 2000 personas, presos políticos de la dictadura portuguesa, la han convertido en un museo, en el Museo de la Resistencia y de la Libertad, que es un ejercicio de política de la memoria que lamentablemente no tenemos en España, ¿no? Y que me parece que también, una vez más, debemos mirar para los portugueses y ver cómo ellos gestionan su pasado, ¿no? A veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. El antiguo cuartel de la Policía Política en Lisboa es hoy un edificio de viviendas donde creo que viven mayoritariamente extranjeros, porque los portugueses yo creo que ninguno querría vivir en un piso donde han estado las celdas donde han torturado a muchos portugueses, ¿no? Pero bueno, ellos tratan de, con alguna parte del patrimonio, desde luego tratan de que no se olvide, de que sirva para recordar la historia. Pero lo que quería deciros, que también, eso, en ese viaje de investigación, pues fui hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí me encontré a personas como Conceição Matos y Domingos Abrantes, que son una pareja de militantes comunistas, que sufrieron las peores torturas en las cárceles de Salazar y Marcelo Caetano después. Entonces, quiero decir, y sus historias pues, son otros ejercicios de heroísmo. O sea, yo, por ejemplo, la historia de Conceição Matos, que es torturada por diferentes policías políticos, pero también por una mujer inspectora, ¿no? Y de alguna manera lo que vive Conceição en esa sala donde la tortura la pide Madalena das Dores Oliveira, que se llamaba La pídele niña, le decía, es un duelo que es el mismo duelo que en el año 74 van a vivir frente al Tajo Salgueiro Maia y el general de brigada Junqueira dos Reis, que es como el gran duelo, que el momento tenso donde se podría haber, donde el momento más, digamos, de mayor tensión entre las fuerzas leales a la dictadura y las fuerzas rebeldes. Y de ese momento que no hemos hablado y que a lo mejor podemos hablar luego porque es un duelo como muy icónico, muy interesante, con protagonistas heroicos también inesperados, pero quiero decir que lo comparo y me llamó la atención porque lo que había ocurrido
unos años antes en una celda donde solamente estaba una mujer torturada y sus represores y torturadores, pues había sido lo mismo, había sido el duelo de dos mujeres que representaban dos ideas de Portugal, ¿no? El Portugal de la dictadura, el Portugal que creía en aquel discurso y aquella visión de Salazar, de Dios, patria, familia, y el Portugal que luchaba para acabar con aquello y que luchaba para traer la democracia al país, ¿no? Y lo gana Conceição, pero lo gana porque no habla, no lo gana porque, o sea, Conceição, que tiene ahora 84 años y un montón de secuelas físicas, ¿no? De todas las torturas que padeció, que fueron muchas, pues, pero lo ganó porque fue capaz de no hablar y su triunfo frente a sus torturadores fue no digo nada y me pueden matar, si ustedes quieren mátenme, pero yo no voy a decir nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejercicio de heroísmo absoluto, o sea, yo pienso que me pegan una torta y digo lo que quieran, ¿no? Entonces, lo que hace esa mujer merece tanto reconocimiento como lo que hacen los militares luego en el 25 de abril. Lo que pasa es que no estamos allí todos, no hay un ojo público que pueda estar viendo lo que ocurre en aquella celda. Y por supuesto, su duelo con la Pidele Niña no tiene el impacto ni la trascendencia histórica que tiene luego el golpe militar, ¿no? En ese sentido no son comparables. Pero sí son comparables las posiciones éticas que tienen tanto ella como Salgueiro Maia como como otras personas de estoy dispuesto a morir para algo que creo que es un bien colectivo. Y eso yo creo que es la definición de heroísmo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, Teresa, ¿y cómo se vive el 25 de abril ahora? Es decir, por ejemplo, el jueves hablaremos con Anabela, que además tiene ese programa dedicado precisamente a la generación que nace después del 74, pero toda esta épica maravillosa, porque terminó bien, ¿cómo se recibe por las nuevas generaciones e incluso por las generaciones que lo vivieron, pero quizás hayan vivido también el desencanto, ¿no? Que es uno de los problemas que pasa, ¿no? De lo que sucede nuevamente. Sí, a ver, hay desencanto, claro que hay desencanto en la sociedad portuguesa, ¿no? Porque, abril fue como el momento en el que se creyeron en que los sueños y las utopías eran posibles, ¿no? Y bueno, luego los sueños y las utopías, pues algunas se quedaron por el camino. O sea, hay dos objetivos claros del movimiento militar, que uno era democratizar y otro era descolonizar, que fueron evidentes, ¿no? Pero había un tercer objetivo, que era desarrollar el país y que, bueno, pues digamos que está a medias. O sea, obviamente la sociedad portuguesa de hoy no tiene nada que ver con la sociedad portuguesa del año 74, vive muchísimo mejor, pero sigue siendo una sociedad donde hay desigualdad, una desigualdad importante, hay un 20% de la población que está en riesgo de exclusión social y en los últimos tiempos, con las últimas crisis económicas del siglo XXI, ha habido un empobrecimiento brutal de las clases medias, ¿no? Algo que está pasando no solamente en Portugal, también en España y demás, ¿no? Entonces, esto genera un desencanto evidente en la población, genera estos votos a veces difíciles de entender, ¿no? A los partidos radicales de extrema derecha. En una parte no es fácil, quiero decir, no se puede simplificar, ¿no? Los votos que van a Chega. Pero yo, que estaba con esa sensación después de las elecciones, ¿no? De ver que más de 1 millón de portugueses habían votado a la ultraderecha, y yo creo que como todo el país estaba noqueada. Sin embargo, para mí fue una gran sorpresa este 25 de abril, porque la respuesta de la ciudadanía a este 25 de abril fue auténticamente histórica. O sea, la movilización que recorrió al menos las calles de Lisboa fue masiva y estaba llena de jóvenes. Entonces, cuando se habla ahora mucho de que, bueno, que los jóvenes ahora pues votan a la derecha, a la extrema derecha, en fin, bueno, sí, claro, sí, pero también hay jóvenes que son conscientes de lo que significó el 25 de abril, que son conscientes de que puede estar en riesgo el significado del 25 de abril y que son conscientes de que quieren defender su democracia y su libertad. Y esa visión
de la Avenida de la Liberdade totalmente llena y tomada por personas de una forma transversal, transgeneracional, pero con un montón de personas jóvenes, de verdad, era realmente sorprendente. Y yo en todas las manifestaciones que estuve, la noche anterior, que estuve en el Largo do Carmo, donde se concentró la gente para allí a la medianoche empezar a cantar Grándola, ¿no? Fue muy emocionante, estaba llena de gente joven. Entonces, bien, yo creo que hay desencanto porque no hemos llegado donde queríamos llegar, que queríamos llegar a un país mucho más igualitario, más desarrollado, ¿no? Y no estamos ahí, pero no queremos perderlo. Yo creo que la sensación de la mayoría de la población portuguesa es no queremos perderlo, este es el camino y lo que queremos es seguir caminando hacia ahí, ¿no? Ahora, ahí, obviamente, ahora una parte de la población que se siente desencantada por todo esto, defraudada. A muchos antiguos votantes del Partido Socialista han votado ahora al Partido Chega. Entonces no estamos hablando de que sean nostálgicos de la dictadura, que amaban a Salazar, no, eran votantes de la socialdemocracia que se han sentido totalmente decepcionados y que ahora han decidido votar a la ultraderecha. Ahora bien, es verdad que en Portugal sí que hay una cierta percepción de Salazar como de un buen padre de la patria, ¿no? O sea, es anecdótico, pero es una anécdota que tiene valor, tiene cierto valor. En Portugal se hizo también el concurso grandes protagonistas de la historia, creo que se llama. Es que creo que aquí en España se ha hecho hace poco, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí creo que lo ganó Ramón y Cajal. O sea, bien, sí. ¿no? Nada que decir. Sí, pero el camino fue horrible. Bueno, pues en Portugal... ¿Quién ganó en Portugal? Salazar. ¡Oh! El más votado fue Salazar. Entonces, y de los 10 primeros no había ningún. El segundo era Álvaro Cuñal. O sea, el primero Salazar y el segundo Álvaro Cuñal. Sí. No había ningún, por ejemplo, capitán de Abril, ¿no? El primer capitán de Abril era Salgueiro Maia, que era el 11º, pero fue una sorpresa. Fue en 2007, me parece, ¿no? Creo que fue en 2007. Bien, en fin, esto no tiene ningún valor académico, científico, ¿no? Pero bueno, tiene un cierto valor, ¿no? Hay cierta visión sobre él como de un hombre sacrificado, el padre de la patria que lo entregó todo por ella, él como además era austero, un poco raro, bueno, en fin, hay esta aureola que le rodea un poco como de... Sí, wow. Sí. Bueno, vamos a dar paso a un par de preguntitas y muy breves si alguien quiere hacer alguna pregunta y terminamos porque además son las 9. Uy, no sé. ¿Alguna pregunta? Ah, es verdad. Cierto, es verdad. Vale. Bueno, pues vamos al duelo, sí, el duelo es muy importante. Sí, sí, sí. No, bueno, el duelo es el momento, yo le digo el duelo, pero es el momento que se produce por la mañana. A ver, la principal, digamos, hay 30 unidades militares en todo el país implicadas, ¿no? Según el plan que redacta Otelo. En Oporto, pero bueno, en diferentes lugares se toman puntos de la frontera con España para evitar que pudiese haber algún tipo de apoyo de Franco. Y se toman los cuarteles generales de Oporto y de Lisboa, los medios de comunicación. Hay varios puntos, ¿no?, estratégicos, 42 acciones en todo el país. Pero la más, digamos, relevante es la que le compete a la Escuela Práctica de Caballería de Santarém, desde donde salen a las 3 de la mañana, a 3:30, 240 militares comandados por el capitán Salgueiro Maia. Sí tuvieron relación, sobre todo después. Para los militares españoles fue un referente lo que ocurrió el 25 de abril. Para ellos fue, por un lado les dio esperanza, por otro les dio fortaleza, ¿no? Pero el ejército español era un ejército franquista, no había militares demócratas suficientes, había un pequeño grupito que monta la UMD. Sí, la UMD tuvo contacto con ellos, el padre de Xavier, José Fortes, o sea, lo cuenta, o sea, tuvieron encuentros en Lisboa, también en España, pero en el caso español no había posibilidad de
quiero decir, no había masa crítica dentro del ejército para poder hacer algo así, ¿no? Y creo que Xosé Forte es el que a veces dice que si ellos hubieran hecho lo mismo y a ellos le hubieran ocurrido, o sea, y ellos se hubieran enfrentado contra fuerzas rebeldes en este duelo que ahora voy a contar, en Portugal no se disparó, pero dice, él estaba convencido de que en España hubieran disparado contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, eran dos ejércitos muy distintos, ¿no? Muy distintos. Pero sí que hubo relaciones entre ellos. Y la Revolución Portuguesa tuvo muchísimo impacto, ¿no?, en España a nivel político y militar. Tú me habías preguntado... Lo de Grándola Vilamorena. Sí, que se España, cantó en Santiago en el 72 en la Facultad de Económicas, porque gracias a el contacto que había tenido Benedicto García Villar, que era un cantante, el fundador de Voces Ceibes, que conoce, admira, descubre la música de José Afonso, le admira, entonces decide, voy a ir a conocerlo así a lo loco, y se fue a conocerlo a Setúbal. Y entonces le invitan a un concierto y se lo llevan a la Facultad de Económicas de Santiago, da un concierto en 72 y es la primera vez que se canta Grándola. Él la había grabado, la había escrito antes, pero es la primera vez que la canta en público. Es mito lo que se dice de la historia de Grándola, ¿no?, que es tan bonita, que es una canción que le dedica José Alfonso a Grándola, porque hay un concierto al que no puede acudir. Y el pueblo se enfada muchísimo. Y entonces él le dedica esa canción, a mí me la cuenta Pilar del Río, o sea que si hay que buscar una culpable es Pilar del Río. Por lo visto, él le dedica la canción a Grándola como una petición de disculpas porque no había podido acudir a un festival que había en Pues mira, esa parte no la he investigado. Yo creo que mañana cuando tengáis a Pilar... Se lo preguntaremos, sí. Se lo podéis preguntar. Bien, entonces os hablaba, ¿no? Había una columna, 240 militares, muchos de ellos llevaban unas semanas de instrucción apenas, eran novatos, no sabían casi utilizar sus G3 y con ese tipo de gente se da el golpe de Estado, ¿no? Entonces, cuando llegan a... esta unidad era la que tenía, digamos, la misión de ocupar el Terreiro do Paso, la Praça do Comercio y el Banco de Portugal, Radio Marconi, bueno, una serie de instalaciones que había al lado del Tajo, en esa parte, digamos, noble y simbólica de Lisboa. Y es la que va a tener el momento de mayor riesgo y de choque con las fuerzas leales al régimen, porque le sale a su encuentro, salen varias unidades, pero que se rinden, que no hay oportunidad, o sea, no tienen fuerza de fuego para enfrentarse a los rebeldes. Y esto ocurre, o sea, la fuerza, digamos, de choque que se enfrenta a ellos es una unidad comandada por el general de brigada, que era el segundo comandante de la región militar de Lisboa, el general Junqueira dos Reis, y que viene con carros de combate, ¿no? O sea, que era una cosa seria. Entonces se encuentran la primera vez alrededor de las 9 de la mañana o no sé qué hora, pronto, se encuentran al lado del Tajo, una calle, 200 metros, a un lado los rebeldes, al otro lado los defensores de la dictadura. Junqueira dos Reis le dice al capitán Maya que se acerque, el capitán Maya le dice que se vean en el centro, lo típico, o sea, un auténtico duelo al sol de dos pistoleros en OK Corral, ¿no? Entonces, Junqueira dos Reis no avanza, pero Maya sí, pero Maya avanza sin armas, con las manos, creo, con las manos levantadas, o con un pañuelo, no recuerdo, en señal de paz, ¿no? Pero con una granada en el bolsillo, dispuesto a morir. Y él dice, cuando empieza a caminar, le dice a los suyos, es ahora, si esto sale mal, yo la exploto y quedamos aquí, ¿no? O sea, él avanza dispuesto a morir por la revolución. Él cree que la revolución se va a ganar en ese momento. Si no disparan, porque no han disparado, y si disparan y le matan, porque se ha generado un mártir, ¿no? Claro. Entonces, esa era un poco su lógica. Entonces, él avanza. Y el general Junqueira dos Reis, que no tiene ninguna intención de hacer lo propio, da la orden al alférez que manda a los carros de combate para que disparen. Y el alférez, Alfredo Sotomayor, hay que decir los nombres de estas personas, pero es importante, no dispara, le desobedece. Entonces el general dice, usted ya ha arruinado su carrera. Da la orden de que le detengan, le desarman
le detienen, le quitan de en medio. Entonces se va a un carro de combate, al primero que tiene, se sube, trepa al carro de combate, el cabo que estaba dentro del carro de combate asoma por la escotilla y le dice, ¿usted sabe cómo funciona esto? Y el cabo dice, bueno, sí, más o menos. Y entonces ya el general se enfada y le dice, saca su pistola, le apunta a la cabeza y le dice, o abre fuego o le meto un tiro en la cabeza. Y otro dice, voy a ver lo que puedo hacer mi general. Entonces baja, se cierra, da la orden a sus compañeros de que cierren las puertas. Él se cierra y se atranca por dentro. Y ya no sale en un montón de horas. Y no dispara. Y no dispara. Y en ese momento, Maya es consciente de que se ha ganado el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado, la revolución, la democracia y la libertad en Portugal es también heredera de estos militares que se insubordinaron en el último momento, que no estaban en ningún plan operativo porque nadie contaba con ellos, que fueron unos traidores a los suyos y que decidieron que no estaban dispuestos a matar a sus compañeros, ¿no? Entonces, la revolución, el golpe, digamos, se gana por los dos, se gana por los militares que dan el paso y salen a la calle y se gana por los militares que deciden sublevarse en el último momento, ¿no? Entonces, este cabo, que es otro héroe, claro, muy importante de la historia, estuvo 48 años en el anonimato. Nadie sabía en Portugal quién era el cabo que no había disparado. Lo encontraron un fotógrafo y un periodista, de nuevo el periodismo sirve para algo, hace 10 años, cuando estaban preparando un libro sobre el 25 de abril, y bueno, estaban obsesionados con la figura del cabo, rastrearon archivos y acabaron dando con la zona, la localidad del Miño, es un hombre que reside en el norte, donde había nacido, y lo fueron a buscar y lo encontraron. Además, fue otro azar de esos así graciosos, ¿no? El fotógrafo iba con el coche, paró delante de una terraza, había dos hombres tomando café y preguntó, les dijo, ¿saben dónde vive este señor y en esta dirección? Y un señor dice, ¿soy yo? Entonces, el otro sacó la cámara, empezó a disparar como loco, y el otro dijo, pero pare, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me hace fotos? Bien, este señor se llama José Alves da Costa, da Costa. Y el cabo Costa, pues es otro héroe de la revolución, que se podría haber muerto sin que nadie hubiera sabido que era un hombre que merecía reconocimiento, gratitud, admiración, ¿no? Hace 2 años recibió los primeros honores de la democracia portuguesa que le ayudó a fundar, le dieron la Orden de la Libertad, y este año, en el desfile militar que se organizó en Lisboa con motivo del 50 aniversario, el presidente de la República le invitó a presidir el desfile por Lisboa. Muy bonito. Claro, está muy bien. Maravilloso. Bueno, Teresa, nos ha dejado absolutamente conmovidos. Yo creo que periodismo, historia, emoción, y ese periodismo que efectivamente alumbra las zonas en penumbra. Yo creo que eso es un reto que tú has conseguido, ya no tenemos el libro, que tú has conseguido con ese maravilloso libro que estoy segura de que habrá impresionado a los portugueses, pero a nosotros nos ha dado un regalo. Así que nada, muchísimas gracias, Teresa, y mañana nos vemos en la segunda sesión de la jornada. Gracias. Con Carmen Riera, y ya por fin espero que Pilar pueda coger el vuelo a tiempo.